Últimamente no he podido hacer contenido nuevo por mil razones diferentes, pero quiero seguir siendo constante en este canal, entonces trato de subir videos cada semana, aunque no son tan producidos. Y pues estos videos ya los tenía grabados y decidí contarles un poquito de la historia detrás de este proyecto, que es la lotería. Y la carta que voy a estar haciendo en este video es el diablito, es esta de aquí. Este también es un formato nuevo en el que yo hablo de video, a ver qué tal le va. No sé, he conocido muchas personas que me dicen que les gusta oír hablar a las personas en sus videos, y en lo personal no tengo preferencia. Me gustan también los vlogs donde solo ponen música, o a veces me gusta oír los chismes de las personas y que platiquen. Entonces vamos a intentar en este video ponerle una voz, y ya me dicen si les gusta o prefieren que solo música. Bueno, esta serie de dibujos la empecé el año pasado. Me encontré por ahí en mi casa una lotería y para practicar quise rediseñar personajes y ponerles historia. También tiene que ver con un proyecto que tengo ahí escondido, pero ese aún no lo voy a revelar, es secreto. Pero mientras dibujaba dije, vamos a subirlos a TikTok y a Instagram, grabar un poquito del proceso, y fueron de mis primeros TikToks que subí. Y pues a la gente le gustó ver mucho mis interpretaciones, y por eso decidí, aparte del proyecto que tengo, hacer la baraja completa. Bueno, no completa porque son muchas cartas, pero sí quiero hacer una baraja para poder sacarla a la venta. Todas las cartas están situadas en un contexto actual, por así decirlo, pero más allá de su entorno y el contexto, quiero darles un significado diferente a las palabras de las cartas porque sí están un poco anticuados. Por ejemplo, la carta de El Valiente, la carta original es un señor que no tiene, yo no le veo nada de valiente, honestamente. Entonces quise modernizarlo y hacerlo en un contexto más actual. Y entonces puse a una abuelita. Mi abuelita es de las personas más valientes que conozco y no le teme ni al fuego. Y eso quise representar en la carta. Si se dan cuenta, está como con las tortillas, volteándolas con la mano, que es algo que muchas personas le temen hacer y solo las abuelitas pueden. Y también tema aparte para, antes de contarles la historia detrás de esta carta del diablito, quiero darles como tips de dibujo que yo uso y que ustedes puedan utilizar. En este caso, cuando boceto, al momento de bocetar, uso muchas capas en primera. Y cuando no estoy segura de algo, de algún personaje, no sé, la pose o la ropa, o si estoy probando con diferentes cosas, para esto, en una capa nueva con un color diferente, que no sea negro, por ejemplo, rojo, intento hacer las variaciones que me gustan, le pongo diferente ropa con diferente color o algo así, y ya que me guste le bajo la opacidad y en otra capa ya lo delineo a color negro. Esto también se me hace más fácil y práctico de ver porque pues visualmente sí se mezclan a veces los colores. Entonces, si nada más estás usando grises o un negro, entonces con el rojo se me hace más fácil de detallarlo. No sé si me di a entender. Como dije, las cartas están situadas en un contexto actual y lo primero que se me ocurrió cuando vi la carta del diablito fue dibujarlo como el clásico chico malo que tu mamá te dice como de no te juntes con él, es una mala influencia para ti y le echa la culpa de tus decisiones. Pero mientras más me pongo a dibujar a un personaje, siempre pienso en su personalidad, en cómo sería su día a día, en su historia detrás. Y les invento toda una historia completa. Entonces, cuando empecé a dibujar a este personaje, me empecé a imaginar que tal vez no es una mala persona. Quería darle otro significado al diablito. Para mí este personaje es más esa persona que no le teme a la sociedad y lo que digan. Siempre va a decir lo que quiere, no le teme a lo que las personas digan de él. Le gusta vestirse con cadenas y con colores brillantes. No le importa que la gente lo critique por cómo se viste o que si usa maquillaje o que si se pinta las uñas de color. Y obviamente para las personas de mente cerrada esto es un diablito, pero para mí es ese amigo que si alguien habla mal de ti va a ponerlo en su lugar y que te va a defender siempre. Y al mismo tiempo es ese amigo que si tú estás metiendo la pata no se va a quedar callado y te va a decir lo que tienes que escuchar, no lo que quieres. Que es a veces algo que todos necesitamos.
En fin, esa es toda la historia que me imaginé detrás de él. Los colores que utilicé son básicamente los mismos que la carta original, rojo, amarillo, negro, con algunas variaciones de los mismos. Puse unas llamas como detalle para representar como el infierno. Le puse piercings, le puse cadenas, le puse ojos como pupilentes, le puse aretes, cosas que las personas no sé por qué le tienen miedo y lo ven como algo malo, como una connotación mala cuando no tiene nada que ver. Si se dan cuenta, en todos mis dibujos me gusta dibujar las cejas muy pobladas. Entonces es algo que me gusta mucho. Los detalles del pelo. En este caso sí me gustó hacer el delineado negro mucho más fuerte. Para las sombras usualmente utilizo el color morado porque queda bien con la piel. Y ya hechas las sombras le pongo a la capa Multiply. Y ya queda como la sombra muy tenue. Juego con la opacidad. Esta playera me gusta mucho. Se las voy a poner de referencia. Y pues como estoy haciendo la baraja, ya tengo más o menos como una maquetita hecha. Ya tengo el marco, ya tengo la firma, que son cosas que todas las cartas llevan. Entonces por eso ya está hecho aquí. Y ya nada más le cambio el nombre. Aquí terminé mi carta. Si quieren ver qué más cartas he hecho, los procesos, todo eso. Los procesos están en TikTok principalmente, están todos. Y en Instagram tengo un apartado de colección y ahí pueden checar todas las cartas que he hecho. Si no las he hecho y tienen alguna idea, porque pues la verdad es que ya se me están acabando las ideas para dibujar, pueden ponerme un comentario o mandarme un mensaje o lo que sea. Espero les haya gustado y déjenme saber si les gustó este formato de video. Ya saben, denle like, suscríbanse, compártanlo y eso es todo. Bye.